Amigos y hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a Conectados con el Cielo. Vamos a iniciar nuestro estudio para este día. Recordemos que estamos estudiando durante este trimestre el tema general que es alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y el tema para esta semana, ¿verdad? Ya la lección número 10, la semana número 10 ya del trimestre. Los que han llegado al tiempo del fin. Ese es el tema para esta semana. Pero antes de meternos al tema de este día, vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecir el estudio de este día. Padre nuestro, gracias. Tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos, Señor, lo que necesitamos para nuestra vida. En tu palabra encontramos lo que necesitamos para la salvación. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor dejaste este manual, dejaste este mapa que nos indica cómo, Señor, vamos a encontrar ese camino para llegar al cielo. Bendice nuestro estudio, Padre, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, que no sea yo, Señor, el que hable, sino que nada más sea un instrumento que tú vas a utilizar. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Acompáñanos. Esa es nuestra súplica en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y ya llegamos al día miércoles 4 de junio. Miércoles 4 de junio. Y el tema para hoy es el juez de toda la tierra. Creo que sabemos a quién se está refiriendo ya de una vez, ¿verdad? Y el texto bíblico para el estudio de hoy lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 17 al 32. Son 15, 16 versículos, solamente vamos a leer los primeros 3, ¿verdad? Para sacar de ahí nuestro estudio de este día. Y dice el versículo 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Interesante lo que dice Dios acerca de Abraham, ¿verdad? Y luego ahí hay los siguientes versículos, se relata lo que sucedió con Sodoma, ¿verdad? Y Gomorra, y una plática que tuvo Dios con Abraham, ¿verdad? Interesante, porque dice en la pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Verdad? Ayer estudiamos lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y como pudimos notar, en ese hecho se establece cómo Dios es juez de toda la tierra, que es el tema precisamente para hoy, ¿verdad? Para hoy miércoles. Dios envía 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estaba ahí con Abraham, pero Dios envía 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruirla, antes de destruir esas ciudades, hay una conversación, vemos una conversación entre Dios y Abraham, ¿verdad? Una conversación de Dios con Abraham. Y Abraham le pregunta a Dios, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Será que las vas a destruir? Así parafraseando, ¿verdad? ¿Será que las vas a destruir? O sea, en la plática que tiene con Dios. ¿Será que vas a destruir esas ciudades? Pero si tan solo hubiesen 50 justos, ¿también la vas a destruir? ¿Verdad? Le pregunta Abraham a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues y luego ahí continúa la lectura y luego se baja a 40, después se baja a 30, después se baja a 20,
¿verdad? Cada vez Abraham se iba bajando un poquito, ¿verdad? Y de esa manera se establece y queda claro que el juez es Dios, ¿verdad? Dios es el juez. Queda establecido ahí, ¿verdad? Entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿podía Abraham cuestionar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué dice Amós 3:7? Dice, porque no hará nada el Jehová el Señor sin que revele su secreto, dice, a sus siervos. Jehová no va a hacer nada, ¿verdad? Que sin revelarlo a sus siervos. Y eso fue lo que hizo Dios, ¿verdad? Se quedó ahí hablando con Abraham, por un lado, pero también mandó los ángeles, ¿verdad? A Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque él no hace nada sin revelar su secreto, ¿verdad? Antes a sus siervos, ¿verdad? A los profetas, se lo revela, les revela qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y esa conversación es la que leímos o la que se lee ahí en Génesis 18, ¿verdad? Que también es donde se relata, como decíamos, la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y allí lo que nosotros podemos ver es un paralelo, podemos ver un simbolismo de que allí está representado lo que nosotros conocemos como el juicio investigador, ¿verdad? Está Dios como juez, ¿verdad? Y está Sodoma y Gomorra, que es tristemente la condición de un grupo de personas, de una sociedad que llegó al punto límite de su gracia. Sodoma y Gomorra llegaron al límite de su gracia. Y por eso es que Dios tuvo que actuar. Entonces, Sodoma y Gomorra pasaron el límite, ¿verdad? Y Dios tuvo que actuar, Dios tuvo que destruirlos, ¿verdad? Él es el absoluto juez y Abraham, en este caso, representa esa obra de amor a los que están ahí en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Abraham intercede por ellos y Dios le dice, está bien, ¿verdad? Hasta 10, ¿verdad? Se bajó desde 50 hasta llegar a 10. Y todavía le dijo, y está bien, si hay 10, por amor a esos 10, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero habían 10, ¿qué dice el relato? ¿Verdad? No habían, lamentablemente no habían ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero hay algo muy importante y que podemos aprender acá. Y es que Dios nos ha dado su palabra profética. Nos ha dado el don de profecía para que podamos tener advertencias de cómo podemos nosotros también no ser destruidos, ¿verdad? Que no seamos exterminados con la destrucción final que se viene para este mundo. ¿Verdad? Ahí están las advertencias para nosotros. Dios nos invita hoy a escuchar la palabra de Dios, a escuchar también la profecía, a la sierva, ¿verdad? A la profetisa, a Elena de Huay. Él nos invita a que escuchemos el espíritu de profecía y que también escuchemos lo que Él nos dice a través de su palabra. También deberíamos hacer mención de esto, ¿verdad? De esto que ha acontecido, deberíamos de hacer mención para no caer en el error, para no caer nosotros en la destrucción. Porque sí es que casi siempre cuando se habla del juicio que se presenta en la Biblia, deberíamos nosotros llevar a las personas a darse cuenta de que el juicio que se presenta en la Biblia, eh, ese juicio final, ¿verdad? El juicio final, no es para nuestra destrucción, ¿verdad? Sino que es para bendición de nosotros. Eso deberíamos de dejarlo claro, deberíamos de explicarlo,
¿verdad? Que no es para destruirnos. Dios no lo hace para destruirnos, lo hace por bendición de cada uno de nosotros. Y hay que entender que Dios es un juez justo, es para nuestra bendición y por eso es que Él nos dice, nos está diciendo que saquemos una lección y nos dice que veamos ese mensaje del juicio, ¿verdad? Que se menciona en Apocalipsis 14:6, ¿verdad? El mensaje de los tres ángeles. Ahí está el mensaje del primer ángel, ¿verdad? El primer mensaje, ¿verdad? No es cierto que viene el juicio o que el juicio ya está en marcha, ya llegó el juicio, ¿verdad? Y es porque el juicio es beneficioso para los que están en el Señor. Y sabe que no nos confundamos, eh, eh, no, tenemos que saber que no debemos confundirnos en entender esta lección, ¿verdad? Porque tal vez nosotros podemos pensar que este tema no es para la iglesia, ¿verdad? Pero sí es para la iglesia, este tema sí es para la iglesia. Porque el tema de Noé habla de que el pueblo de Dios se mezcló, dice, con el pueblo pagano, ¿verdad? Las hijas de los hombres o los hijos de Dios buscaron a las hijas de los hombres, ¿verdad? Acordémonos, todo eso aconteció antes del diluvio, ¿verdad? Entonces, el tema de Noé habla eso, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se mezcló con el pueblo pagano, ¿verdad? Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra. Pero entonces nace la pregunta, ¿cómo vivir dentro de una ciudad pagana? ¿Cómo vivir dentro de una ciudad pagana? ¿Verdad? En un pueblo pagano que se mezclaba y trajo como consecuencia que su esposa no saliera de ese lugar con vida, ¿verdad? Hablando de Lot, ¿verdad? Porque Lot era el que vivía en esa ciudad pagana, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Y la consecuencia de eso fue que su esposa no logró salir con vida de ahí, ¿verdad? Y que también sus hijas llegaran a cometer pecado, ¿verdad? Con él. Entonces, esto nos está trayendo, esta historia, esta lección nos está trayendo a cuenta de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar alerta a todas estas cosas. Y yo te pregunto, ¿el juicio en el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra fue justo? ¿Fue justo ese juicio? ¿Verdad? De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Sí fue justo. Claro que sí, ¿verdad? Porque Dios no solamente sentenció, ¿verdad? Dios no solamente llegó a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios no solamente construyó el arca y luego mandó la lluvia, ¿verdad? Sino que antes de la sentencia dio una advertencia. Y no solamente una advertencia, también leemos en la lección, ¿verdad? También leemos en la lección de hoy que dice que Dios es el juez de todo y es el soberano de todo. Por lo tanto, Él no tendría que dar explicaciones de por qué iba a hacer las cosas. Sin embargo, Dios lo hace. Dios dio las explicaciones, ¿verdad? Dios le dio una explicación y mandó una advertencia también, mandó la oportunidad para que la nación se salvara en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Mandó ahí mandó la advertencia. ¿Verdad? Y lo mismo sucedió en el tiempo de Noé, ¿verdad? Ahí sucedió lo mismo. Y en este estudio también nosotros podemos aprender algo más. Y es que la advertencia de que viene un juicio, y todos sabemos que ese juicio va a empezar por la casa de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes. Debemos mantenernos firmes, predicando su palabra y haciendo su voluntad, pero no debemos mezclarnos con las cosas que el mundo hace o el mundo practica. No debemos mezclarnos con esas cosas, ¿verdad? Y no solamente las adoptamos nosotros como personas, como individuos, sino que además de eso, terminamos también llevándolas a la iglesia.
Y la iglesia también está adoptando estas prácticas que nos están llevando hacia la apostasía. Y esa mezcla, adoptar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos está llevando a un desorden de pensamientos, a unos pensamientos disparados, por decirlo así, ¿verdad? Desorden de pensamiento dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra misma organización, ¿verdad? Y eso es, lo que viene a lo que resulta con eso es que nuestra identidad se ve amenazada, nuestra identidad como pueblo de Dios, eso se ve amenazado, ¿verdad? Al estar introduciendo cosas paganas, al estar mezclando las cosas paganas con las cosas sagradas, con las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que Satanás quiere, que cambiemos nuestra identidad, ¿verdad? Nuestra identidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿verdad? Y él quiere hacer una identidad combinada, una mezcla de lo pagano con lo santo. Eso es lo que Satanás quiere. Y lo ha logrado en una gran medida, ¿verdad? Porque ahora vemos que también a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Verdad? Qué tremendo. Mañana te esperamos acá. Mañana vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Mañana continuamos ya lo mencionamos el día de hoy, que tiene que ver con el juicio investigador, que es el juicio de preadvenimiento. Ese es el estudio para el día de mañana, así es que no te lo pierdas y te esperamos acá en Conectados con el Cielo para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Hasta pronto.